Hermanos y hermanas, feliz día lunes. Les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo. Les recuerdo que hoy día comenzamos con el tiempo ordinario. Ya el día de ayer se terminó la Navidad. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta ya de esto, ¿verdad? Pero nosotros como católicos llevamos la orden litúrgica como debe ser. Así es que yo les pido pues que en este momento, si usted tiene su Biblia con usted y en ese momento, sáquela. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. Vamos a llenarnos del mensaje de Dios que a través de esta primera semana del tiempo ordinario vamos a comenzar dándole gracias a Dios porque nos ha permitido terminar con un año también y comenzar el otro, pidiéndole al Señor que nos conduzca por el bien y que este año nuevo sea un mejor año que el pasado. Le pedimos a Dios especialmente por todos los países del mundo entero, porque sabemos que el poder de unos quiere acabar con los otros. Así es que pidamos pues al Señor para que calme las ansias de poder de todos aquellos gobernantes que solamente piensan en su bien y no piensan en las demás familias, en los demás países que realmente necesitan de sus recursos naturales, y no anden queriendo estafar a los demás países por el simple hecho del poder. Vamos pues a pedir a Dios también por ello, para que Dios, mis hermanos, ¿verdad?, haga ver a todos esos gobernantes que si ellos continúan siendo así, viendo por el poder, Él los puede bajar. Recordemos que Dios en aquel tiempo había reyes muy poderosos, reyes que se creían poderlo todo. Inclusive se pusieron en contra de Dios, creyéndose dioses ellos mismos, que hoy en la actualidad casi vemos lo mismo. Hay gobernantes que se creen casi como dioses, y en realidad, mis hermanos, Dios tiene la última palabra, y muchas de las veces Dios permite las cosas para que la gente vuelva a Él, porque hay muchas personas dispersas por este mundo que no escuchan de la palabra, que no atienden al Señor, sino que andan por otros caminos totalmente torcidos. Por ejemplo, hay mucha gente que busca en la brujería, buscan los sabios según ellos, que hay gente sabia que les va a anunciar un futuro, cuando en la realidad el único que nos da el futuro es el único y no hay otro más que Dios. Así es que no andemos buscando en tarot, en las estrellas, en nada de eso, porque Dios es el único. Vamos pues a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre en Ramá, de la tribu de Efraín, llamado Elcana, que tenía dos mujeres, Ana y Penina. Penina tenía hijos, y Ana no los tenía. Todos los años Elcana subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Allí vivían los dos hijos de Elí, Jofni y Pinjas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, Elcana daba a Penina y a cada uno de sus hijos su parte, pero a Ana le daba una porción doble, porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Penina, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad, y esto sucedía año tras año, cuando subían a la casa del Señor. Penina la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez Elcana le dijo a Ana: ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Siempre ha habido rivalidad entre las mujeres, ¿verdad? Desde en aquel tiempo ya había envidia. Recordemos, hermanos y hermanas, que en aquel tiempo las personas podían casarse. Por ejemplo, el hombre podía tener las mujeres que él quisiera, siempre y cuando hiciera la voluntad de Dios, como vemos aquí a Elcana. Elcana siempre subía al santuario de Dios a llevarle sus regalos, a llevarle su diezmo, porque las personas en aquel tiempo, hermanos, tenían que diezmar. Y también en este tiempo, simplemente que hoy en la actualidad las personas son muy apegadas al dinero, pero todo, ¿verdad?, pertenece a Dios. Él nos da a manos llenas. Y entonces, hermanos, ¿cómo no vamos a diezmar? ¿Cómo no vamos a darle al Señor de lo que Él nos da? El 10% en realidad no es nada comparación a lo que Él nos da. Y aquí, en esta lectura, ¿verdad?, vemos cómo este hombre iba siempre ante la presencia de Dios. Y tenía dos mujeres, dice la palabra de Dios. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Entonces, la Penina, esta siempre le andaba metiendo riña, peleando con Ana, porque no podía tener hijos. Y una mujer estéril en aquel tiempo era repudiada, como que no se podía ver por la gente, especialmente por las mujeres, que decían que una mujer que no podía tener hijos era castigada por Dios, ¿verdad? Pero Dios no castiga a nadie, mis hermanos. Muchas de las veces Él permite estas cosas para que se vea su poder. Si ustedes continuaran leyendo este mensaje de Dios, esta lectura, como Dios a veces, ¿verdad?, las mujeres que son estériles les da después hijos. Y a través de las oraciones que estas mujeres hacen ante Dios, ¿verdad?, es que Dios les permite, es que Dios les da después en abundancia. Y es para que se vea el poder de Dios que Él permite estas cosas. Para que nosotros, mis hermanos, no nos olvidemos de orar ante Dios. Cuando nosotros pedimos a Dios de sus bendiciones, Él nunca nos abandona. Cuando pensamos que todo está tirado, que no podemos ya levantarnos, el Señor viene en nuestro auxilio. Pero como les digo, hermanos, siempre y cuando nosotros busquemos del Señor. Si nunca lo buscamos, pues nunca vamos a ser fortalecidos por Él. Pero hay que buscarle a través de la oración, ¿verdad? Si podemos ayunar, y también pues como hacía este hombre, Elcana, él le daba al Señor de su bendición, ¿verdad?, de lo que el Señor le daba. Él iba y le daba al Señor, daba sus diezmos, de todo lo que él recibía por parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? En realidad, mis hermanos, a Dios no se le engaña. Mucha gente a decir, yo diezmo. Mucha gente a decir, yo le doy al Señor esto. Pero si se lo dice a la gente, pero sabemos bien que a Dios no le han dado nada, o no le hemos dado nada, pues tenemos que reflexionar, porque esta es una orden de Dios. Y en realidad Dios no lo ordenó, sino que hubo uno que le ofreció a Dios el diezmo, ¿verdad? Este fue Jacob, que le ofreció a Dios el diezmo. Y si nosotros, hermanos, diezmáramos al Señor, les aseguro que nada nos faltaría en nuestro hogar. Siempre el Señor nos bendecería, pero somos apegados, muy apegados a lo material. Y como les digo, hermanos, ustedes se dan cuenta, los israelitas todo el tiempo han sido ayudados por Dios hasta la actualidad, porque ellos no dejan de diezmar, continúan dando al Señor lo que Él merece. O sea, sus templos siempre tienen lo suficiente, nunca ha faltado nada en sus templos, siempre están bien construidos. El diezmo es para que
edificio se mantenga firme. Si nosotros no diezmamos, pues nuestros templos siempre van a estar tirados por el suelo. Nuestros templos, mis hermanos, fuera para que estuvieran llenos de todo, no les faltara nada, no se estuvieran cayendo. Pero, pues, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Que nos olvidamos de Dios. Estas mujeres, una le hacía siempre burla a Ana, la que se llamaba Penina, ¿verdad? Pero Dios, como les digo, Él no deja de escuchar las oraciones. Por eso yo les pido, hermanos, que no dejen de orar ante Dios. Nuestro Dios nunca nos va a dejar de escuchar. Ustedes, yo les pido que continúen leyendo este bello libro de la Primera de Samuel. Se darán cuenta cómo Dios, ¿verdad?, ayuda a esta mujer, a Ana. Y a mí me encantaría siempre platicarles y darles la información de lo que sucede, ¿verdad? Pero es mejor que para los siguientes compartimientos que vamos a dar, mis hermanos, pueda que allí nos dé la información de más adelante. Y no quiero adelantarme, porque cuando se adelanta uno, pues al siguiente día tal vez nos enseñen de esas lecturas que continúan sobre la Primera de Samuel. Y entonces, para que ustedes, mis hermanos, continúen con nosotros escuchando de esta su radio Fuerza Salvadora, y enseñen a otros cómo también pueden escuchar de la palabra de Dios a través de esta su radio. Es necesario, mis hermanos, que nosotros conozcamos de Dios, cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros, en nuestra persona. Cuando nosotros buscamos de Dios, hacemos su voluntad, el Señor siempre va a mandar su protección sobre nosotros para que nada nos suceda. Yo les aseguro, mis hermanos, que muchos en aquel tiempo, cuando ellos buscaban de Dios, cuando ellos iban hasta lejos, unas ciudades que en realidad pues estaban lejos para ir a adorar a Dios, y estos hacían cada año, hacían su transcurso cada año para llegar a ese templo donde estaba construido el templo de Dios, donde Dios siempre los estaba esperando con sus brazos abiertos. Y nosotros tenemos un lugar, ¿verdad? Tenemos un templo también para ir y hablar con Dios, y Él está siempre esperándonos también, para que cuando nosotros lleguemos ante Él, Él abra sus oídos, nos escuche, y les aseguro, hermanos, que Dios siempre nos escucha. Él nunca se tapa los oídos hacia nuestras oraciones, hacia nuestras palabras que le hablamos a Dios. Él siempre está allí, abierto de sus brazos para recibirnos. Y cada persona, mis hermanos, que anda por ahí en las calles, o que anda en los casinos, que anda en las cantinas, que solamente piensa en eso, ¿cómo creen ustedes que esas personas viven? Hay tantas personas así que cuando llegan a su hogar, llegan sin dinero, ¿verdad?, peleando con sus esposas, maltratando a sus hijos. Eso no está bien. En realidad, todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Dios. Pero esas personas, ¿cómo lo van a hacer si no conocen de Dios? Y si tienen problemas y peleas con sus esposas o sus esposos, ¿verdad? Viceversa, porque en realidad, mis hermanos, también hay mujeres que se la pasan de fiesta en fiesta y allá dejan al pobre esposo cuidando a los hijos. Pues tampoco está bien. Entonces, reflexionemos en sobre qué nosotros necesitamos cambiar en nuestra vida para que Dios nuestro Señor, ¿verdad?, nos continúe ayudando, fortaleciendo y dando de sus bendiciones, así como se las daba a estos hombres de en aquel tiempo. Como les digo, hermanos, a mucha gente a decir, pero ¿cómo que ese hombre tenía 2 mujeres y era bendecido por Dios? Es que en aquel tiempo se usaba, ¿verdad? Si usted podía mantener a 10 mujeres, las podía tener, ¿verdad? Pero si no puede mantener una, ¿cómo va a mantener a 10? No, en aquel tiempo Dios les permitía, porque no había mucha gente, había muy poca gente en este mundo. Entonces Dios permitía
que se multiplicara el pueblo de Israel, especialmente los hijos de nuestro padre Abraham, que nuestro padre Abraham fue el que escuchó siempre a Dios, el que hizo su voluntad, el que cuando Dios le dijo, sal de tu pueblo y anda, camina, yo te voy a decir dónde vayas. Y sin pensarlo, anduvo por otras naciones, y eso a Dios le agradó, y por eso le prometió que su descendencia sería grande. Y ahora vemos qué tan grande es la descendencia de nuestro padre Abraham. Entre muchos de ellos estamos nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros continuamos agradeciendo a Dios, al igual que lo hacían aquellos hombres, también Dios nos lo va a pagar muy bien. ¿Cuál es esa paga que nosotros esperamos de Dios? La vida eterna. La vida eterna no se le ofrece a cualquier persona, pero se le ofrece a aquel que haga su voluntad, aquel que escuche a Dios, aquel que nunca deje de dar lo que pertenece a Dios. Es muy importante, hermanos, ¿verdad?, que nosotros, cuando vamos a la Santa Misa, no solamente saquemos el dólar, que eso es lo que se ve en las iglesias, el puro dólar, no se ve nada más. No seamos apegados a lo que Dios nos da, porque Dios nos da en abundancia. Así es que, si queremos que Dios nos siga bendiciendo, demos lo que pertenece a Dios. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy triste, en realidad, comenzando los primeros versículos, dice, ¿verdad?, que cuando arrestaron a Juan el Bautista, este hombre fue arrestado y después asesinado. Es triste, ¿verdad?, que hombres como Juan el Bautista, que hacían la voluntad de Dios, que crecían en amor a Dios y enseñaban a otros el amor, a seguir los pasos del Señor, nunca dejaron de hacerlo a pesar de las amenazas de la gente de en aquel tiempo, de los gobernantes, porque él fue asesinado por Herodes, un rey malvado, un rey que no hacía más que su voluntad, no quería que otros crecieran y otros hicieran algo que a él le iba a quitar el reinado. Por eso, este hombre fue asesinado. Primeramente, como dice aquí en la palabra, fue arrestado. Y Jesús se fue por las orillas del lago de Galilea, predicando el Evangelio de Dios. ¿Y qué era lo que decía Jesús? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esto es lo que se dice, estas palabras son las que se dicen en el miércoles de ceniza, ¿verdad? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabras muy claves para las personas que realmente escuchan a Dios. Nosotros, hermanos, si ponemos siempre atención a los mensajes de Dios, son para que reflexionemos y abramos nuestra mente y caminemos según los preceptos de Dios. Porque si escuchamos, ¿verdad?, y hacemos otras cosas que no son las de Dios, pues obviamente que, como les decía de primero, ¿verdad?,
Dios no va a estar con nosotros. Él está siempre, pero cuando nosotros no escuchamos de su palabra, nos abandona por un tiempo, nos deja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que volver a Él, buscarle de nuevo. No debemos perdernos por siempre. Obviamente que el Señor nos permite, cuando nos alejamos de Él, Él nos permite pasar por dificultades, problemas, enfermedades, para que volvamos a Él. Él no quiere dejarnos solos, Él quiere que volvamos a Él. Entonces, ese es el camino que debemos seguir siempre, el del Señor. Así como Juan el Bautista, que a pesar de que fue arrestado y puesto en esa cárcel, y no crean ustedes que las cárceles de aquel tiempo eran como las de hoy en la actualidad. En aquel tiempo eran calabozos, lugares muy oscuros, muy húmedos, horribles. Estar ahí en esos lugares no era nada fácil para una persona. Dice, ¿verdad?, que Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Estos fueron los primeros que miró, que se adhirieron a Él para ser sus discípulos, sus apóstoles, que hoy en la actualidad escuchamos de estos apóstoles que después de que Jesús se fue, después de que Jesús llegó a la derecha del Padre, estos hombres hicieron la voluntad de Jesús. O sea, fueron dispersando el mensaje por todas las ciudades, por todas las naciones donde ellos podían ir. Y esto era lo que Jesús les decía. En su encuentro con ellos, no crean nada más que iba a ser fácil para ellos. Les dice que Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Ellos qué entenderían con esas palabras? Porque eran pescadores de peces. Pero Jesús les dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. O sea, el ministerio que les iba a dar no iba a ser nada fácil. Para pescar hombres, si pescar peces es difícil, pescar hombres es mucho más difícil. Sin embargo, ¿qué dice aquí en el Evangelio? Sin pensarlo, se fueron tras Jesús. Siguieron sus caminos. Sin dudarlo. Sabían que las palabras que Jesús les había dicho a ellos eran palabras de vida, palabras que ojalá y nosotros hubiéramos estado en aquel tiempo, ¿verdad? Que hubiéramos sido invitados por Jesús, como fueron ellos invitados por Él. ¿Qué verían ellos en Jesús? ¿Qué pudieron haber visto que dejaron todo y siguieron a Jesús? Sin pensarlo. Ellos habían dejado su oficio, ¿verdad? Eran pescadores. La pesca les dejaba pues sus ganancias. Tenían su dinerito a través de la pesca. Como vemos hoy en la actualidad, los pescadores tienen sus ganancias. Pero ellos dejaron todo por seguir a Jesús. ¿Ustedes creen que hoy en la actualidad alguien que tenga un negocio grande de pescadería, que sean pescadores, que tengan un negocio grandísimo, si llegara a Jesús y les hiciera la invitación, ¿ustedes creen que lo dejarían todo por seguir a Jesús? Sería muy difícil, ¿verdad?, ver esas cosas hoy en la actualidad. Pero Jesús, mis hermanos, nos hace la invitación todos los días, al igual que se las hizo a ellos. Así como nosotros escuchamos la palabra de Dios, que pusimos atención cuando el Señor, ¿verdad?, a través de las lecturas, nosotros le abrimos el corazón, estamos escuchando el mensaje de Dios, estamos haciendo su voluntad, o sea, dispersar el mensaje. También nosotros a través de esta radio, ¿verdad?, le llevamos peces al Señor, porque yo les aseguro
que aunque sea uno o dos, ha escuchado de esta programación y el Señor lo ha acogido para Él. Eso es lo que en realidad, mis hermanos, yo por eso me animo cada día, porque así como a estos pescadores Jesús les hace la invitación, yo siento que Jesús también me la hizo a mí. Si estamos atentos, si abrimos el corazón, el Señor nos invita. El Señor nos hace la invitación, nos dicen, vénganse. Yo necesito que ustedes vayan a dispersar el mensaje. Y a eso es a lo que estamos invitados todos, hermanos y hermanas, a seguir los caminos de Jesús, nuestro Señor. Dice más adelante, un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Otros dos que no dudaron en dejar a su padre Zebedeo. Los protestantes, ¿verdad?, dicen que Santiago y Juan eran hermanos de Jesús. Pues obviamente Jesús a todos les decía hermanos, como nosotros somos sus hermanos también, ¿verdad, mis hermanos? Los hermanos protestantes siempre andan metiendo riñas, ¿verdad? Siempre andan hablando mal de nosotros, los católicos, cuando en realidad se deberían de dedicar a buscar más información sobre lo que andan hablando, sobre lo que andan diciendo. Estos dos otros hombres, ¿verdad?, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, lo dice claramente. Hermanos, otros que no dudaron en dejar a su padre solo. No sabemos qué edad hayan tenido estos hombres o qué edad haya tenido su padre, que se atrevieron a dejarlo con sus trabajadores. Aquí lo dice claramente. Dice, los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. O sea, Zebedeo no estaba solo, tenía trabajadores. Tal vez ellos eran pescadores de más categoría porque tenían trabajadores. No como Simón y su hermano Andrés, que estos pues dejaron todo, dice aquí en la palabra del Señor. Dejaron todo y se fueron siguiendo a Jesús. Esto, mis hermanos, nos debería a nosotros fortalecer en espíritu y en ganas de trabajar para el Señor. Si estos hombres lo dejaron todo, ¿verdad? Nosotros no nos pide el Señor que lo dejemos todo. Nosotros tenemos una familia, tenemos nuestra esposa, nuestros hijos. Obviamente que no lo vamos a dejar todo, pero sí hacerles la invitación a todos nuestros hijos, a todos nuestros familiares, a que nos acompañen a la Santa Misa. Ya si ellos no aceptan, ¿verdad? Si ellos no gustan ir con nosotros, pues nosotros no los estamos abandonando, simplemente ellos mismos están tomando esa decisión de quedarse en la casa sin hacer nada. Muchas veces la familia lo único que piensa es en alcoholizarse, tomar, tener fiesta, tener una carne asada ahí en sus casas con todos sus amigos, pero según ellos esto es lo más importante, ¿verdad? Pero abandonan a Dios totalmente, no van a la Santa Misa, nunca visitan el Santísimo. Es más, yo les aseguro que muchos pasan por la iglesia y ni siquiera se persignan, o tal vez ni siquiera saben persignarse. Y es una tristeza, hermanos, que esto suceda, que hay mucha gente que cuando usted le pregunta, ¿usted de qué religión es? No, pues yo soy católico. ¿Y si vas a misa? Pues de vez en cuando. Entonces, ¿cómo van a llamarse católicos si ni siquiera van a la Santa Misa? Hermanos y hermanas, el caminar del Señor no es nada fácil, pero tampoco vamos a estar sin conocerle. En realidad, la invitación que Jesús nos hace a través de estas lecturas es para que abramos nuestra mente y pensar qué es lo que nos hace falta cambiar
para acercarnos más a Dios, para dejar todo aquello que nos encanta, ¿verdad? Las borracheras, irnos al casino, a chismear con los amigos y amigas, todo eso. Eso, en realidad, para nuestro día final, no nos va a ayudar absolutamente en nada. Nosotros vivimos felices tal vez y tranquilos en esta vida. Nada nos hace falta, ¿verdad? Pero si reflexionamos más, mucho menos nos va a faltar allá en el cielo y nada va a ser comparado a lo que vivimos aquí. Allá va a ser grandioso, va a ser felicidad solamente. Entonces, ¿por qué no luchar por eso y dejar todo lo que nos estorba para poder llegar ante el Señor? Pensemos, hermanos y hermanas, y así como estos hombres dejaron todo por seguir a Jesús, sigámosle también nosotros. Que este sea para nosotros un recordatorio de que si buscamos al Señor, Él no nos va a dejar abandonados. Ahora, mis hermanos, les invito, vamos a hacer una oración y vamos también a recitar nuestro salmo. Es el Salmo 115 y dice así: Te ofreceré, Señor, un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo. Le ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Bendito y alabado seas, Señor, así como el Cana que te ofrecía, Señor, que iba desde lejos a esta ciudad para que tú siguieras bendiciéndolo, Señor. Te pedimos que también nos bendigas a nosotros, que nunca nos falte nada, Señor. Y pido también por aquellos que están faltos de muchas cosas. Muchos que ni siquiera tienen un empleo, Señor. Te los pongo en tus benditas manos para que tú los fortalezcas, les des ese trabajo, ese empleo que ellos necesitan, Señor, para poder llevar todo lo necesario a sus hogares, todo lo que ellos te piden, Señor. Especialmente si ellos, Señor, siempre están cerca de ti, nunca han dejado tus caminos, Señor. Te los pongo en tus benditas manos. Y aquellos que no andan en tus caminos, que solamente piensan en las fiestas y en la diversión de este mundo, para que tú, Señor, les cambies, para que tú, Señor, les transformes su mente y vean que ese caminar no es el bueno para ellos, que no los va a llevar a nada bueno, que el día final ellos van a querer que tú los acojas, Señor, y no va a poder ser así porque nunca te aceptaron. Te pido pues, Señor, para que tú les des en el pensamiento qué es lo que tienen que hacer, para que cambien y sean diferentes a como son. Espíritu Santo, ve en nosotros y búscanos si andamos dispersos. Espíritu bendito, fortalece nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, para que seamos más amantes de Dios, que siempre le busquemos, que nunca dejemos nuestras oraciones, que nunca dejemos de ir a misa, que nunca dejemos de ir en busca del Señor en el Santísimo, esos templos que están esperándonos siempre, bendito Espíritu, para que nosotros vayamos y hablemos con el Señor. Ayúdanos, Espíritu bendito, a siempre dar ese sí al Señor, que así como nuestra Madre Santísima, que dio ese sí, así también, bendito Espíritu, ábrenos la mente y el corazón para que seamos igual a ella. Madre Santísima, gracias, Madre del Cielo, por enseñarnos el camino a seguir, por hacernos ver que todo lo que tú llegaste a hacer en la vida era para que Dios Padre
viera en nosotros un nuevo caminar. A través de ti es que nosotros vamos siguiendo los pasos del Señor, porque tú nos enseñas ese camino, Mamita María, porque tú nos enseñas cómo no desviarnos, sino que siempre vayamos fortalecidos en el amor a Dios. Gracias, Mamita María, gracias por todo ese amor que siempre has sentido por cada uno de tus hijos aquí en la tierra. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios con esas bellas palabras que Jesús mismo nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Gracias por siempre acompañarnos a través de esta su radio Fuerza Salvadora. Ojalá que cada día usted se fortalezca a través de la palabra de Dios. No deje de leer la palabra del Señor. No deje de ir a misa. No deje de buscar de Dios en su trayecto, porque si nosotros dejamos, ¿verdad?, de buscar a Dios, ¿qué es lo que nos va a suceder? ¿Qué va a pasar con nosotros? Como muchos que lo han abandonado, muchos que se han ido por otros caminos, que han abandonado totalmente los caminos que llevaban, cuando en realidad, hermanos, el camino a seguir es el camino del Señor. Es el camino que nos va a llevar hasta el último día, y ese día, tarde que temprano, se va a llegar. Ojalá reflexionemos sobre esto para que Dios nos acoja en ese reino. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día lunes. Bendiciones.